bueno, finalmente nos encontramos aquí. Así es. Después de tanto tiempo, de haberlo planeado, de haberlo planificado, tal vez un poquitito nerviosas por una nueva experiencia. Y tomando el punto de la experiencia, creo que puedo relacionarlo mucho al libro, ¿no? El libro de Cartas a Pedro de Loretta Cornejo, importante mencionar el título. Y bueno, para abrir un poquitito los temas y demás, a mí me gustaría hacer la primera pregunta referente a qué les dirían ustedes a Loretta Cornejo si la pudieran tener al frente, considerando que es una psicoterapeuta en quien tal vez nosotros podamos vernos reflejados a futuro. Yo, por ejemplo, le cuestionaría cómo ella ha manejado este tema de las críticas, porque seguramente como ella está en el libro nos podemos dar de cuenta que es una psicoterapeuta muy flexible, a diferencia de lo que estamos acostumbrados. Me gustaría saber cómo ella ha manejado todo ese funcionamiento y la evolución en los aspectos de sus escritos y personalmente, pues esto, y cómo ella pudo guiarse o encontrar esta línea y sentirse cómoda con estos aspectos que ella menciona en su libro. Sobre todo como cómo ella se fue por esa línea y no por lo paramétrico o lo cuadricular que nos enseñan en esta carrera. Ahora, chévere en verdad este libro y ahora que tú mencionas, que yo le diría a ella, primero le diría las gracias por atreverse a compartir su historia. Exacto, Hay historias que ella exacto. menciona a sus pacientes que me movieron, que yo quería llorar con ella leyendo el libro. Claro. Entonces, claro, atreverse a contarlo, ya decía, tal vez lo que vaya a decir va a ser polémico, pero hay que decirlo. Entonces Exacto. nosotros como terapeutas tenemos esa misión, esa necesidad de estar para el paciente por completo. Entonces, poder aprender y saber de que tal vez lo que ella a veces mencionaba, yo es que, wow, en verdad lo que nos han dicho en otras partes es cierto. Entonces, Exacto. cuando ves estos autores que realmente se dedicaron a escribir, a compartir lo que saben, es lo que realmente hace que nuestra profesión realmente se pueda ver más valorada. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo tuviera la oportunidad de hablar con Loretta Cornejo. eh, Creo que le haría una sola pregunta Ujú. y me referiría al amor. Ok. Ella hace la especificación de que para ser psicoterapeutas hay que Corazón. poner mucho más allá de lo teórico, mucho más allá del Exacto. cerebro, mucho más allá del Total. conocimiento. Hay El que amor poner por la humanidad. exactamente, hay que poner Uy, el eso estuvo pasado. corazón. Y muchas Realmente. veces en la carrera a nosotros nos... Exacto, o sea, estuvo como súper pasado el Sí. hecho de Sí, que... de otra que- visión, ajá, definitivamente. oye, mira, es que no puede haber contratransferencia, no debe esto, no debe lo otro, pero ella incluso menciona Corazón. que debemos querer a nuestros pacientes. Ujú. Exacto. Y ahora me voy yo al punto como paciente de mi terapeuta. A veces Ujú. sí se siente esa relación, ese vínculo que tú Ujú. valoras. No Ujú. necesariamente por una relación afectiva, sino por el sentido de sentirte cuidado, sentirte guiado y Claro. sentirte contenido. Exacto. Eh, este libro a mí, por ejemplo, me hizo Ujú. reflexionar y cuestionarme mucho. Y ahora que te deja a colación tu terapeuta, yo también, yo creo que les he mencionado mucho a ustedes sobre mi situación cuando fui por primera vez a terapia. Uy. Que no me sentía cómoda con la Ujú. terapeuta, incluso me sentía juzgada. Entonces, este libro me hace cuestionarme qué tipo de terapeuta quiero ser yo. Exactamente. ¿Qué tipo de terapeuta quiero ser para mi paciente? Y lo relaciono entonces mucho con el capítulo que habla sobre los miedos. El Uy. miedo que tiene el terapeuta. Eso pasa. Y es como que, wow, yo pensaba que este tipo de cosas solo me sucedían a mí. Ujú. Entonces con este libro me sentí como que acompañada. Claro. Y sentir como que, guay, hay otras personas que piensan o se hacen el mismo cuestionamiento o tienen los mismos miedos que yo. Entonces como que me sentí muy cómoda con este libro, pues en ese aspecto. Y es justo por eso que yo veo como que el propósito de ella es transmitir lo que nadie quiere decir. Exacto. Porque ¿qué psicólogo quiere hablar de sus miedos? O sea, nadie. Y todos que hemos pasado por la experiencia de terapia, hay momentos donde yo salía, recuerdo cuando hace muchos años atrás, yo salía con una paz, y yo decía, wow, yo quiero que mis pacientes sientan esto. Ahora, volver a ir ya a esta edad un poco más madura, es distinto la sensación, como que, wow, la reflexión a la que uno lleva y hacerse vulnerable. O sea, uno entre más Exacto. conoce de esta profesión, sabe lo que implican ciertos cambios y no quieres que sea evidente. Entonces, estos temores, uno de los que ella mencionaba, que el paciente se vuelve psicótico. Yo como que, ok, eso es como obvio que tenemos miedo, pero en verdad puede pasar. En esto de los miedos también ella mencionó ahora que lo Ujú. menciona sobre el suicidio.
siento de que hace poco yo fui a una capacitación donde la psicóloga mencionaba de que siempre se habla sobre los mitos del suicidio, Total. herramientas del suicidio. Pero creo que en una de las charlas que teníamos en clases, yo cuestioné sobre qué herramientas se le brinda a las personas que acompañan a estos pacientes. Eso es cierto. Porque siento que es como que siempre le damos herramientas que son necesarias al paciente, pero también es necesario a las personas que rodean a estos pacientes. Entonces pienso de que nosotros como psicólogos debemos accionar en brindarles herramientas a estas personas. O sea, como que el próximo enfoque sobre el tema del suicidio sea herramientas para estas personas que acompañan al paciente con ideas suicidas. Me encanta. Y mira que eso que estás mencionando pasa muy seguido con todos los temas. Estamos acostumbrados, sí, vamos a hablar de violencia y nos vamos a los tipos de violencia y ya. Vamos a hablar de algún tipo de problema social, tipo la basura. Hablamos de qué es la basura, hablamos de qué es el bullying, pero nunca le damos al chico, hey, o a la persona, ¿qué ruta vas a hacer si tienes una persona? ¿Dónde vas a llamar si tal vez tu amiguito te está contando en la escuela o ya siendo adulto, en tu compañero de trabajo te está diciendo, hey, en verdad en mi casa siempre me exigen esto o me pegan o me maltratan, no me dejan salir si no hago tal cosa? ¿Dónde vas? Si la persona realmente, ojo, quiere recibir la ayuda y te dice, ¿puedes ayudarme? Entonces, ¿a dónde llamas? Esas son las líneas que a veces nos cuesta mucho, chicas. Trayendo a colación nuevamente el tema del miedo del terapeuta, yo creo que es la comodidad que nosotros tenemos o sentimos, como bien lo mencionaba Loreta. Lo que para nosotros es extraño, va a ser extraño para el paciente. A ti, el paciente te puede disculpar un error, pero difícilmente te va a perdonar una mentira. Y esto yo lo traigo a colación, ¿por qué? Porque me gusta mucho el capítulo del psicólogo tonto, porque siento yo, tal vez muy subjetivamente, que en la teoría se nos enseña a que tenemos que tener una respuesta para todo, a que tenemos que saber responder a todo. Y de por sí damos por hecho muchas cosas. Entonces, a veces como ese sentido del ser humildes en el punto de que, bueno, no lo sé todo, podría permitir la construcción de instrumentos que sean, primero que todo, fiables, obviamente pues validados, y que sean de utilidad para la familia de los pacientes, porque como bien mencionaban, esto puede pasar, la teoría, pero cuando estamos en el meollo del asunto, cuando estamos en el punto crítico del asunto, humanamente se va a sentir miedo, se va a tener temor y hay que buscar maneras de accionar. Existen herramientas de desenvolvimiento, herramientas de acción y demás, pero estoy segura también que el contexto en el que cada uno de nosotros vivimos es distinto. Exacto. Y nada se siente más perteneciente que aquello que realmente nos puede identificar. Total. Mira que lo voy mucho más atrás, en el sentido de que cuando ella hablaba de la oficina del terapeuta, wow, porque vamos de lo básico, en un entorno donde tú te sientes a gusto, entonces nosotros aquí estamos chévere en este espacio, con las tacitas, con la chimenea de fondo y todo demás. Con Jean Mario. Exacto, aquí, gracias. Entonces, claro, ¿no? Eso nos da esa tranquilidad de poder conversar y hablarles de todo esto. Pero imagínense, cada persona, cada terapeuta está en esa oficina y tener un entorno donde te sientas agradable, donde tú puedas sentirte a gusto. Ella decía, no solamente es que tú te sientas bien, sino que la persona también lo invites a sentirse bien. Entonces va desde, y nos recuerdo que nos comentaba el profesor el año pasado, desde cómo te hace la consulta, cómo llega esa persona a ti y cómo tú lo recibes. Bueno, es que la diferencia de ser un psicólogo todo rígido, de estar allí, puede darle un toque diferente. Y les cuento mi experiencia. Yo solo fui a sesión con una psicóloga en una ocasión 2 veces, porque ella primero dijo que yo llegué tarde, si la cita era 1 hora después. Y toda la sesión fue como la negatividad de tú no querías venir. Y yo a la siguiente regresé, pasó un problema, como que ella no había registrado la cita, ya yo estaba allí. Me dijo, no, ven otro día. Y hasta ahí llegó mi atención. Entonces, fue como que ya murió el tema. Entonces, claro, ¿no? La oficina, ¿qué dice de ti? Y ella menciona, no es que vas a tener fotos de toda tu vida, pero vas a tener elementos que a ti te ayuden a conectarte. Claro. Y que también ayuden al paciente a conectarse, porque puede llegar un chico, y me ha pasado, tengo un muñequito de Marvel en mi oficina. Profe, ¿a usted le gusta eso? Y eso es una moneda, que son cosas que me representan, pero que pueden ser un punto de partida para alguien que acaba de llegar. Entonces, tener ese entorno, disponer, y ella habla, que lo veníamos conversando antes de llegar, poner el corazón.
O sea, yo decía, ok, siempre y lo mencionas, siempre nos han dicho que no. Pero ¿cómo no vamos a poner el corazón si estamos teniendo a otra persona frente a nosotros? Entonces, es clave para esa parte. Y les pregunto, chicas, ¿cómo sería su consultorio ideal? Bueno, yo de ¿Qué hecho, tendría? de hecho les cuento una anécdota Ajá. muy reciente. En las transiciones de la vida y todo este tema, ¿no? Loreta siempre nos invita a no dejar de aventurarnos. Eso O sea, sí. el hecho de haber estudiado, el hecho de haber logrado un punto, significa poder pasar a otro. Ujú. Y yo hace algunas semanas, hace algunos meses, venía analizando la idea de la apertura de mi consultorio. Claro. Ok. Ahora el punto teórico ha cambiado mucho, ahora vemos consultorios virtuales y todo lo demás. Y yo dije, bueno, yo voy a ir a comprar, porque, ojo, yo me gradué hace ya 3 años y tanto, Ujú. y yo tenía mi diploma guardado en un cartapacio, y tenía la idoneidad guardada en un cartapacio, y Ok. todo allí excelente. Yo dije, yo lo tengo escaneado, no necesito... Bueno, por consejo de una mentora en Emprende tu Consultorio, ella nos dijo, dije, coloquen sus diplomas y todo lo que ustedes han hecho en cuadros, que Ujú. ustedes los puedan observar. Yo dije, ok, bueno, yo voy a hacer eso. Yo dije, bueno, un cuadro me puede Bien. costar como 2 y algo, no sé qué cosa, ta. Muchachos, cuando yo fui No costaban 2 y algo. No, el tema no era el precio, porque la verdad sí estaban Querías El todo. tamaño. Querías No, yo estaba, dije, o sea, en ese momento fue que yo pude como realize, o sea, en ese momento me di cuenta de la significancia que tenía ese papel. Eso. Y yo como que, espérate, yo no quiero cualquier encuadre para mi diploma porque esto me tomó 6 años estudiar. Claro. Entonces, en ese momento, de lo que antes mencionabas, los miedos, yo estaba, y si se ve así, y si se ve así, y si se ve... Entonces, en ese momento empecé a pensar en cómo buscaba yo ese consultorio, en qué quería yo dentro de mi consultorio. Yo no era de flores antes, pero resulta que este año me puse en este vibes como de matitas, de flores, de naturaleza. Y en cierto punto es conectar más con mi entorno y conectar más conmigo Ujú. misma. Claro. Al final de cuentas, escogí los cuadros más sencillos, Ujú. porque Ok. eso transmiten de mí mi sencillez. Claro. Ok. O sea, es un cuadro negro, es un cuadro con fondo blanco y yo estoy feliz y contenta con mis cuadros. Entonces, poder encuadrarlo fue la aventura de la aventura. Y mi consultorio para mí yo lo veo actualmente de forma virtual, acogedor para mí, también Claro. acogedor Ok. para el paciente, claro, otras consideraciones por el tema virtual. Ujú. Y ya si fuese físico, la verdad, a mí me encantaría Ujú. tenerlo como todo y que lleno de naturaleza. O sea, Vivan que las sea, plantas son lo ajá, mejor. full de naturaleza. A mí me encanta el tema de mindfulness, me encanta todo Ok. este tema de conecta con el aquí y en el ahora. Ujú. Y ese sería mi consultorio ideal. ¿Y el tuyo, Zulina? Ok, mi consultorio ideal sería bastante neutro, así luz natural, Ujú. Ok. claro, o sea, todo lo que tenga iluminación. Y lo que me gusta de esta carrera es que nos lleva o nos arroja de alguna manera siempre a un constante autoevaluación. Eso. Que Claro. al menos por eso, por ejemplo, lo que mencionabas delante, que hace unos meses tú lo visualizabas de una manera y ahora lo ves de otra Ajá. forma. O sea, como que siempre uno está en un constante cambio y lo que me gusta es que de alguna manera uno se va haciendo más consciente de esas cosas. Entonces, mi consultorio ideal sería luz natural, lo más neutro posible, que me caracteriza a mí bastante Ajá. y que de alguna manera me hiciera sentir cómoda primero, sobre todo a mí, Ujú. para que de alguna manera pues yo transferirle esa tranquilidad o comodidad a mi paciente. Claro. Y eso es el clima emocional. El clima Que emocional. parte de lo que hemos escuchado 1 millón de veces, de que el terapeuta tiene que ir a terapia, de que Ujú. tenemos que hacer todo esto, pero es como tú llegas. Porque no se nos dice, hay que estar como piedra firme, roca, y viene Greta y nos recuerda, hey, tú también sientes. Y les cuento, yo cuando, no recuerdo el capítulo, cuando haría el caso de la chica que padecía cáncer, la niña, y que iba con ella, y que cada vez que la niña salía, terminaba la sesión, ella iba y lloraba. Isabel. O sea, era una sensación de, wow, o sea, ella también le dolía porque ya la niña iba a Claro. morir. O sea, ella solo lo estaba acompañando en su último proceso de vida. Entonces, hacerse vulnerable, darse ese espacio, ella lo mencionaba, no solo el clima, sino cómo hacemos el cambio de un paciente a otro. Ella decía, yo agarraba, escuchaba, hablábamos de todo, me iba, lloraba, me limpiaba y seguía con el paciente que venía. Entonces, permitirte sentir eso, porque no somos de hierro. Exacto. Y es la estructura que nosotras creo que las tres somos de universidades completamente diferentes, Sí. en la licenciatura de una formación distinta, Sí. pero que coincidimos en que siempre se nos ve como el superhéroe de hierro. Entonces, Ujú. este clima emocional te permite no solo conectar
decía que teníamos que hacer que el paciente tuviera experiencias emocionales con nosotros. Claro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente realmente se sienta tan a gusto de poder expresar o de decir algo contigo, que eso lo lleve, ok, aquí es donde quiero quedarme. Entonces, de verdad, a mí me movió. Yo cada vez que iba leyendo cómo ella fue tratando con esta niña, yo, wow. O sea, de verdad que ese es lo que realmente quisiéramos escuchar de nuestros formadores. Esos casos que tal vez movieron el alma y que realmente es allí donde uno se hace terapeuta. En casos como estos que te implican, y lo que tú mencionabas de tener los diplomas, para mí yo lo vería como, ese es mi reforzador personal. Es recordarme, hey, yo sí sé, yo sí aprendí. Y ella decía, la práctica, Yo estudié eso. yo estudié, no es cuánto tiempo has estudiado ni con quién, sino que Yo lo estudié. lo hago, lo vive. La autora del libro nos explica un punto. A mí siempre me enseñaron que cuando un paciente llegaba tarde, que cuando un paciente no quiere hablar en la consulta, Ajá. que cuando un paciente no es colaborativo es porque es resistencia. Sin embargo, Loretta nos habla de que paciente por la paciencia que toma a abrirse al proceso terapéutico. Claro que sí. O sea, es mentira. Yo acabo de llegar ahorita y yo soy súper chilling y yo estaba nerviosa. ¿Y quién es Jean Mario? ¿Quién es el operador? O sea, y uno llega Hay que enfocar a Jean Mario Ajá. para Ay, que sí, sepan está ahí, quién es chévere. Hola, Gracias por el Mario. apoyo. Entonces, si así me siento yo ahorita, ahora imagínense en el punto de un paciente que no ha asistido a terapia anteriormente. Jamás. O que tuvo muy malas Que ha experiencias escuchado con el mitos y terapeuta. todas estas cosas. Exactamente, entonces yo lo vería por el punto de la honestidad, por ejemplo, cuando estamos empezando en este sentido, llevar las supervisiones clínicas, Exacto. también muy importante. También va muy ligado a las herramientas o habilidades que uno como terapeuta debe tener. Creo que en uno de los capítulos, si no mal recuerdo, creo que sería el primero, las bases del terapeuta, es como tener no solo las herramientas de la teoría, sino las habilidades. Y lo ligo mucho a que ella mencionaba como que el paciente a las primeras no tiene que estar seguro de lo que tú estás haciendo en terapia. Tiene que el que confiar. tiene que estar seguro y confiar eres tú. That's Eso. right. Entonces, Exacto. esa A mí parte. me gustó que ella decía de que, por ejemplo, si llegamos a estar en el momento en el que haya que hacer un reencuadre, o que haya que Exacto. hacer una Eso. reevaluación, porque hay casos en donde es necesario Exacto, es hacer necesario. una reevaluación, obviamente uno se lo comunica al paciente y Loretta hace como el enfoque, por decirlo así, en que de lo que hay que estar totalmente seguros es que la terapia te ayuda. Eso. Exacto. De que la Alguien terapia tiene que estar. es un Claro. proceso de que te va a ayudar, que hay que creerlo. Y si no los creemos, o sea, nosotros como futuros terapeutas o como psicólogos actuales estamos en desórbita y lamentablemente pasa mucho. Tal vez Exacto. por mala praxis, tal vez por falta de conocimiento o tal vez por no abrirse a esta aventura. Exacto, y creo que también es en la parte de la formación. Siento de que en la parte de la docencia no es necesario tener que llegar a este punto de una maestría. Creo que este tipo de temas se va a hablar desde la licenciatura, Eso, de de nadie la te entrena supervisión, de eso. Un que tabú debes la ir a supervisión. debes ir a terapia y demás. Creo que se va a hablar desde la licenciatura, porque vemos muchos colegas, y me incluyo, que cuando nos graduamos hemos perdido, o sea, Ay, no sí. sabemos ni qué hacer. Yo no sé ni cuánto o qué- cobrar. Entonces, Esas son cosas que siento no. de que este tipo de temas se va a abarcar desde la licenciatura. Ujú, Docentes, estoy- por estoy de favor. acuerdo. Claro, pónganse es en que eso. tal vez no, por eso digo, nos hemos unido a la globalización, a todas estas cosas de que te gradúas, buscas un trabajo y ya. Pero nadie te dice, hey, puedes vivir de la terapia, puedes vivir de la atención. Entonces es como ese miedo hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y tal. Pero hay un meme que te dice, ¿qué vas a estudiar? Psicología. ¡Ah! Te vas a morir de hambre. Y llega un punto donde uno se lo cree. Sí, donde uno se lo Sí. cree. Y ya cuando uno ve que hey, es posible, aunque somos demasiados, somos 7,000 y algo. pues. Exacto. Ojo, pero somos 4 millones de personas en Panamá. Eso hay un poquito. Y por lo menos algo que me llama la atención en el contexto general del libro es el tono en el que ella escribe. Cómo ella lo empatiza Y lo como hace- si le escribiera realmente a otra persona. Y cómo tú te sientes leído. Porque le decías, ahora te escribo esto, ya por hoy terminamos. Esto lo vemos después. O sea, eso también le da un toque al libro porque
en otras ocasiones, libros que hablan de psicología, siempre te enmarcan como que, ok, esto es lo que tienes que hacer, mídete de esta manera, no te excedas en esto. Entonces, ese tono más cercano, más humano, a pesar de que no la estoy viendo cara a cara, no me está narrando el libro, mientras tú lo lees, tú puedes percibir que realmente disfruta lo que hace y que te Exacto. invita a ti al tono. ¿Ustedes cómo vieron esa parte, chicas, cuando fueron leyendo? A mí me gustó, en ese sentido, ella tenía muchas expectativas, ¿no? Sí. Venir de Perú, irse a España. Ella dice que al final de cuentas, cuando ya tú vas como construyendo tu accionar profesional y demás, tú vas volviendo ecléctico. Ujú. Y Eso. creo que la habilidad de Loretta en la escritura, porque yo me conecté full, o sea, me conecté full, creo que ustedes también, a lo que, Ujú. a lo que hemos podido hablar anteriormente. eh, y no creo que nos hayamos solamente conectado por el estilo de escritura, sino que conectamos con la personalidad que entre líneas Eso. pudimos Exacto. conocer de la escritora. Ujú. Y viéndolo desde ese punto, viene entonces este choque con Ujú. el punto teórico. Ujú. Porque en el punto teórico te enseñan una y otra y otra y otra. Y podemos encontrar en muchos libros. O sea, el mundo de la psicología es muy grande. Y hay Demasiado. distintas teorías, hay distintos enfoques y hay distintos puntos que estoy segura que todos serán funcionales en su momento. Hay Claro. personas a las que les funciona el coaching, hay otras personas a las que no y demás. Sin embargo, en el último capítulo ella menciona que hay que tener respeto por los demás profesionales. Eso. Exacto. Es que eso es clave. Y hay que mostrarnos con escucha activa con esos profesionales, mostrarnos abiertos y mostrarnos respetuosos. Y creo que eso en el mundo de nosotros muy poco se da. O sea, hay Exacto. choques continuos. Ojo, el tema se habla. Siempre se dice que tenemos que Hay apoyarnos. que todo lo evitarlo, demás. que Ajá. somos salud Pero mental. Sí pasa, es. pasa todo lo contrario. Si tú ves a Loretta no te está diciendo directamente con su escrito, debes de, tienes que, pero sí te deja reflexionando y te lleva a lo que Exacto, es un libro mencionabas para anteriormente. reflexionar. O sea, te autoevalúas. Y a mí en ese sentido me encantó. O sea, que... Y me gusta esto que acabas de mencionar de que siento de que no solamente en algunas ocasiones como psicólogos no solo discriminamos otras profesiones, sino que a veces nos damos duro entre nosotros mismos. Ay, señor. Rinda boxeo. Entonces, en esta profesión tú tienes que hacer tu tribu. Ay, Eso. sí. Tu tribu, Pues sí. porque somos psicólogos y somos como que una isla. Muchas veces nos catalogamos como islas, Las islas de porque Riley. somos como, lo mencionaron antes, somos muchos y nos vemos Demasiado. siempre como una competencia. Entonces me gustaba mucho lo que ella mencionaba de hacer tu grupo, de hacer tu tribu, donde tú sepas de donde puedes recurrir, donde tú puedas comparar y de alguna manera apoyarte entre colegas. ¿Y cómo lo conecto con el libro? Porque Loretta pues habla explícitamente de todas estas reflexiones que ella menciona y lo explica de una manera muy natural y lo hace de manera sencilla, que uno lo Sí. pueda entender como bastante bien, por No, decirlo de claro, esa y manera. mira que todo va en función de cómo sea el entorno donde primero empiezas a estudiar, porque creo que los primeros amigos que todos hicimos fue en la universidad, conociendo a otros, uno se va haciendo afín, termina uno eso, cada uno decide tomar algún camino, alguno se mantiene, y el hecho de seguir estudiando, como el caso de nosotras, te permite abrir perspectivas también a otros, porque de cierta Exacto. manera, como decía, todas hemos estado regidas bajo lo que aprendí en la U, aprendí esto, aprendí tal cosa, pero se enriquece cuando tienes otros conocimientos, y por lo menos en nuestro salón en particular, que tenemos personas de todas partes, de todas las áreas de la psicología, y eso también enriquece. Y algo que ella menciona mucho ahora que mencionas lo del respeto y demás a los profesionales, tal vez nosotros mismos hemos denigrado el quehacer del otro. Porque no, es que fulano le gusta tal corriente y ella habla de que nos quedamos en esas reglas de oro que tengo que hacer esto y solo voy a hacer esto y eso lo hemos discutido muchas veces y que en verdad lo ideal, y aunque eso sea un tabú y sea problemático, tú te tienes que adaptar al paciente. O sea, todos los pacientes no van a necesitar el mismo estilo, por más que tú quieras ponerle tu alma, Exacto. vida y corazón. Hay personas que necesitan resolver una situación rápida. También lo que hemos hablado de la inversión del tiempo, del dinero y todo lo demás. Tú tienes que respetar lo que quieran. Y por lo menos algo que ella mencionó a algunos pacientes que dejaba de atender y luego regresaban. No regresaban porque sintieran que no había sido efectiva la anterior, regresaban porque se sentían a gusto estando con ella. Y esa sensación que se le transmite al paciente, me quedó muy guardado lo que dijo,
nosotros los atendemos con nuestras capacidades Exacto. y con nuestras incapacidades. Y yo como, oh, wow, en serio. Sí. Es lo que va marcando de cómo soy, de lo que quiero ser, de lo que le quiero transmitir. Y eso por lo menos es una de las enseñanzas que a mí me deja todo este libro. Tal cual sería tu conglomerado, o sea, tu aprendizaje en general. Mi aprendizaje general sería de que yo diría que el autoconocimiento. Siento que debo explorar más esas áreas, darme la oportunidad de procesar mis miedos, porque a las finales ella mencionaba en el libro de que de la única manera que uno pueda procesar sus miedos es haciéndole frente Claro. y sobre todo creando esas habilidades que como terapeuta uno debe tener, que ya las mencionamos en todo el recorrido. Entonces, yo lo que puedo concluir, o la conclusión individual que yo hice conmigo misma, es que ya debo ir a la práctica. Claro. Porque antes del libro yo no quería salir de mi zona de confort, que sería la parte de orientación. Claro. Pero ahorita me cuestiono, o sea, tú estás estudiando. ¿Para qué estás estudiando? Entonces, si siempre van a estar estos miedos de que puedes hacer algo mal, te puedes equivocar en algo. Y de la única forma de que vayas sobrepasando esas barreras es accionando, es ya trabajando para lo que quiero ser. Entonces, esa sería mi reflexión para mí. En su caso, yo lo llevaría a algo que aprendí del libro de los 7 hábitos, no sé si algunas lo han escuchado, de la gente adolescente altamente efectiva. Decía que nosotros tenemos victorias privadas, victorias públicas. Y celebrar las victorias privadas es importante. Claro que Entonces, al final todos los que hemos trabajado con estos libros de ayuda al mismo terapeuta es reconocer que algo estás haciendo bien. Y Exacto. saber, y no darte ese látigo, no, el paciente no avanza, no. Hey, tú estás estudiando, estás tratando, estás haciendo tu esfuerzo y el paciente, eso me encantó, que no es que somos buenos terapeutas, sino que el paciente es buen paciente. Exacto. Entonces, me llevo Somos un esa, equipo. claro, Sí. me llevo esa parte de que al final sí lo estamos haciendo bien, de que en mi caso sí lo estoy haciendo bien y que necesito darme ese ganchito, hey, lo estás logrando, lo estás avanzando para mí misma y de Claro. que esto es toda la vida. El miedo no va a desaparecer, siempre va a haber un grado, aunque sea 1%, va a estar. Exacto. Y que no importa el miedo que tengas, sino lo que vas a hacer con él. Entonces, eso es parte de lo Excelente. vital que a mí me deja con eso. ¿Y para ti, Cris? Bueno, para mí, ay, Loreta. Para mí, bueno, yo ya había, como en este proceso, en este caminito, traigo también a colación un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, porque al final de cuentas yo lo relaciono como todos tenemos esta armadura, tal vez construida por el punto teórico, por la enseñanza de nuestros docentes anteriores. Ojo, que no es que estuvo mala, también han sido enseñados en este sentido y todo es constante evolución, Claro. todo es constante cambio y bueno, nosotros estamos en una era de que estamos como más cercanos a ese punto del cambio. Total. Entonces, a mí, por concluirlo, Ujú. amé las técnicas gestálticas para poder utilizarlas en consulta con los pacientes, me reencantó y me ayudó como a poder sentirme todavía más segura de lo que yo me quiero dedicar. Amo el punto clínico, amo el punto de las emociones, amo el abordaje de la ansiedad, amo el abordaje de la depresión, amo el abordaje del trastorno obsesivo compulsivo y al final de cuentas yo lo resumo en que yo amo poder dar mi corazón, inclusive aquellas situaciones en las que ha sido difícil, porque sí he tenido situaciones difíciles. Tuve una paciente que me abandonó y para mí fue como que, Uy. como cuando un novio Yo te recuerdo deja, cuando lo abandonó. Y como sí, fue duro. fue un ghosting, o sea, y, Fue duro. y poder ver, no solamente en Loreta, sino también en otros terapeutas con quien he tenido la experiencia, de que claro, también te causa algo. Duele. Claro. A pesar de que todo el mundo dice, algún día un paciente te va a abandonar, ajá. Uy. Nada fue tan real como cuando lo experimenté. Exacto. Entonces, quiero seguir dedicándome a la práctica clínica independientemente de aquel temor, de aquel miedo. Me llena mucho que terapeutas con mucha experiencia lo escriban, porque Sí. para mí como que me rompe ese miedo de que, Claro. ok, Y ojalá un día nosotros escribamos. ajá, ¿sabes? Exacto. exacto. A mí me rompe como ese miedo de que, oye, esto está pasando, esto me está pasando a mí, no soy la única, habemos muchos, o creo que nos pasa prácticamente a todos, y espero pues en un futuro convertirme en una psicoterapeuta, más que todo funcional para mis pacientes,
poder ser lo suficientemente paciente para poder conllevar ese proceso terapéutico, Así es. paciente conmigo misma también, Ujú. Sobre todo. con mis Muy emociones, con mis ansiedades, con mi angustia como terapeuta, y poder enseñar en un futuro aquellos puntos, ¿no? Porque vienen futuros psicólogos, vienen estudiantes de escuela que están, quiero ser psicólogo, quiero convertirme en psicólogo, Ay, sí. y poder enseñarle o transmitirles ese punto humano, que era lo que también Loretta hablaba, Sí. para mí es algo tan wow. Y hablando del tema del humano, la técnica de que, ¿cómo te sientes en terapia? ¿Qué es lo que más miedo te da la terapia? ¿Qué es lo que te aterroriza de la terapia? ¿Qué tienes, ¿A qué le tienes miedo? Yo siempre lo he pensado, nunca lo he visto como una técnica. Ujú. Entonces me parece precioso el libro en su totalidad, muy buen libro, lo recomendaría. ¿Y Lo ustedes? recomiendo. Sí. Definitivamente lo recomiendo para todos los Todo terapeuta psicólogos, Sí. información, necesita- los que ya Y otros están profesionales del área de la salud. Sí. necesitan leerlo. Y yo cierro, chicas, todo esto con una frase de Carl Roger, de Carl Jung, que es mi frase de vida. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Así yo concluyo Excelente. todo este libro, que ha sido un viaje para nosotras y nuestro equipo, y que de verdad, pues espero, profe, que se la tripe, se lo disfrute, pues nosotras también lo hicimos. Sí. Así que, chicas, no sé si tienen Busque más su que decir. cafecito, debimos decirle al principio que buscara el cafecito, buscar un Ah, sí, tecito, sorry. Yo espero se que haya pusiera tenido una el café. mantita. Sí, eso hay que escribirlo en las observaciones. Exacto, que se Hay ver relaje y video. tenga el café como nosotros. Muchas gracias, chicas, he disfrutado el podcast. Yo también lo disfruté bastante. Vamos a repetirlo, no ojalá. Sí. Hay que poner fecha Claro para que que se sí. repita. Fecha y hora. Hay que dejarnos una tarea. Vamos en vivo. nosotras mismas. Así que bueno, Un placer, un chicas. placer. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.